Obrigada. Boa tarde, buenas tardes. Es un placer estar aquí y no pierdo la ilusión de volver a reencontrarnos todos de manera presencial en Lisboa, en Lusíada en este caso, ¿no? Bueno, yo creo que una de las ventajas de intervenir en último lugar es que va recogiendo ideas, sugerencias, ¿no? Porque ya estamos casi al final del Congreso, pero pero a esta ventaja se le añade una desventaja y es que si has preparado una intervención para 20 minutos y has ido añadiendo ideas, sugerencias de otros colegas y nuestro señor moderador de mesa, al que agradezco, a Joan Pizarro, nos indica que tenemos 15 minutos, creo que voy a poner una presentación, pero voy a ir saltando hasta lo que realmente es lo que nos interesa, ¿no? Por supuesto, quiero agradecer al moderador de la mesa y también quiero agradecer al doctor Duarte Villar el haberme invitado y permitirme acompañarles a todos ustedes en este congreso. Felicitarles por la organización y por las interesantes ponencias y comunicaciones que están habiendo y que he podido seguir a lo largo del día de ayer y de hoy. Creo que esto es resiliencia. El crear sinergias entre profesionales, académicos, investigadores, para avanzar en la democracia o para avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos y fundamentales como derechos subjetivos, es resiliencia. Y es lo que necesitamos en estos momentos. También saludo a los colegas de la mesa y pido permiso para Tienes poner una permiso. presentación que voy a ir saltando. No sé si pueden verla. Ainda não? Tens que compartilhar. Ay, es verdad, claro. Disculpe. Agora sim. Sí, pero no está completa. ¿Ahora? Sim, Ok. Bueno, ya han pasado 2 o 3 minutos. não há problema. Yo no soy especialista en resiliencia, pero sí es verdad que en esta mesa estamos intentando hablar de cómo las situaciones de crisis y de la pandemia son un riesgo, un desafío para la intervención social. Y es verdad, como indica el cuadro de abajo, la Agenda Global para el Trabajo Social que todos conocemos, que tanto la violencia como los sistemas económicos neoliberales opresores y las grandes catástrofes naturales nos van a conducir a la pobreza y a la desigualdad social. Una situación en la que nos encontramos actualmente. Sociedades fragmentadas y polarizadas políticamente, ¿no? Un aumento de la desigualdad social y con una incertidumbre de cuál va a ser nuestro futuro, ¿no? Si antes del año 2020 parecía que era difícil alcanzar los derechos humanos y que solo estaban a disposición de una minoría de la población, parece que hoy, un año después, hemos retrocedido mundialmente en las políticas de defensa de los derechos humanos. Si todos recordamos el lema de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, decía, asegurar que nadie se quede atrás. Esto significa justicia y significa solidaridad, pero también significa que la protección social y la intervención social tienen que llegar a todas las personas. Y actualmente con mayor motivo, con mayor razón, porque la COVID-19 está produciendo efectos adversos en la salud, pero con consecuencias paralelas en la economía, en el empleo, en la cohesión social y en el desarrollo humano. ¿Y por qué no puedo pasar ahora? El informe del año 2019 de Desarrollo Sostenible, la ONU ya estaba preocupada porque decía, yo no lo veo completo, bueno, decía que ninguno de los países del mundo estaba en vías de alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Pero además, en ese mismo informe se daba a conocer que 1.300 millones de personas vivían en el mundo en situación de pobreza multidimensional. Y de este número de personas, casi el 50% eran niños y niños que vivían en situación de pobreza multidimensional, es decir, 663
millones de niños. Efectivamente, las políticas de austeridad que se han implementado en los últimos años, especialmente a partir de la crisis económica y financiera del 2008, han producido una subordinación de los derechos sociales a las medidas económicas, lo cual ha dado como resultado unos altos niveles de desigualdad, de desempleo, y todo esto ha generado unas condiciones de vida que están afectando al bienestar y a la calidad de vida de los niños y de las niñas. Si tomamos España, que es donde me voy a centrar, antes de la pandemia, ya tenía una de las tasas más altas de la Unión Europea, según datos publicados por Eurostat en el año 2017, en cuanto a la pobreza infantil. En concreto, y me retrotraigo, en el año 2014, una cuarta parte de los niños y niñas españoles, es decir, el 25%, estaba viviendo en situación de pobreza. Éramos la segunda tasa más alta de Europa por detrás de Rumanía. De hecho, el año pasado, en el 2020, el relator especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza visitó España en enero del 2020, antes de que viniera toda la pandemia, y expresó en su informe que el gobierno español tiene todavía enormes desafíos tras la recesión sufrida hace más de una década, y que el gobierno español necesitaba comprometerse significativamente en la defensa de los derechos sociales, aumentar la inversión, disminuir la burocratización, etcétera, etcétera. Es decir, apuntó a que España es débil en las estrategias de protección, en las estrategias de intervención, de legislación y económicas, ¿no? Pero de manera más concreta, que es mi tema, el de la infancia, aludió a las situaciones de pobreza en las que viven los niños españoles, afirmando que es un fracaso moral para el país y que además son las políticas económicas internas del país las que están frenando las oportunidades de desarrollo de los niños. Además, apuntó también que egoístamente, mirando al propio país, España no está generando o no está construyendo capital humano para el futuro. Nos están reforzando las capacidades y las potencialidades de los niños. Sin duda, estas situaciones de vulnerabilidad para los niños se han agravado con la pandemia sanitaria y se han reforzado problemas como el aumento de las desigualdades sociales, educativas, también el aumento de la violencia, que ya no es solamente intrafamiliar, sino también virtual, digital, a través de las redes sociales, ¿no? Y están apareciendo efectos adversos como el empeoramiento de la salud mental de la población en general, pero también de los niños, según confirma la literatura científica. Y es que en España, desde el 14 de marzo del 2020 hasta el 27 de abril del 2020, 43 días, más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes estuvieron recluidos en sus casas, sin salir a la calle en ningún momento. A los adultos se les permitía salir para hacer compras, ir a la farmacia o atender a personas dependientes. A los niños no. A los niños les dijeron que eran supercontagiadores, que eran un peligro para los abuelos. Se les culpabilizó por el aumento de los contagios. Les cerraron los parques, los encerraron 2 meses casi en sus casas e incluso el gobierno de algunas comunidades autónomas, a los niños más vulnerables, les dieron menús de telepizza. No sé si existe la telepizza también en Portugal. Pero bueno, la seguridad alimentaria y las colas del hambre sería otro tema de debate. Este estricto confinamiento obligó a un cambio en la vida de los niños y supuso un desafío para ellos. Cambio de rutinas, pérdida de seguridad, incertidumbre, distanciamiento de sus seres queridos, de sus abuelos, de sus amigos, dificultades para acceder a los servicios básicos con normalidad, y también supuso un reto la urgente virtualización de la educación, ¿no? Con el consiguiente efecto colateral, podríamos decir, de la inequidad educativa. Además, en este punto también quiero recordar un estudio que hizo la plataforma digital de la enseñanza en Europa con profesorado de 44 países de Europa, donde el 66% del profesorado manifestó que en esta ocasión era la primera vez que utilizaban las redes virtuales o internet o lo digital para enseñar, ¿no? Y que casi la mitad del profesorado estaba con estrés laboral, se había incrementado. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser las consecuencias de ese profesorado estresado en los niños y en las niñas? Así las cosas, la socióloga española Lourdes Gaitán consideró el estricto confinamiento de los niños en esta emergencia sanitaria como una medida de sobreprotección.
de excesivo cuidado. Estas actitudes del gobierno español nos han demostrado la invisibilización de los niños y niñas durante la pandemia. No se les ha consultado a la hora de tomar medidas. Han estado ausentes de toda decisión, aunque afectara a sus vidas. Y de esta manera la desigualdad de oportunidades entre los niños ha aumentado. Especialmente la desigualdad en aquellos niños con discapacidad, no acompañados, migrantes, en centros de protección, o los que estaban siendo víctimas de maltrato intrafamiliar, que en esta ocasión se les obligó a vivir con su maltratador, especialmente duro, ¿no? Estas respuestas de contención del virus por parte del gobierno también han puesto de manifiesto el pensamiento adultocentrista del gobierno y de las administraciones españolas. Es decir, seguimos viendo a los niños y niñas como seres incompletos y pasivos sin decisión propia. Las sociedades siguen manteniendo unos esquemas y prejuicios sobre los niños y esto influye en su bienestar. Sin embargo, la protección de los niños debe ser vista a partir de sus necesidades, pero a partir de sus derechos también, prestando una atención especial a los más vulnerables. Quiero decir que toda intervención social tiene que transitar desde el derecho tradicional de protección al derecho de autodeterminación o de participación. A pesar de todo esto, los niños nos mostraban sus emociones a través de los dibujos que colgaban en balcones y ventanas, dibujos en los que se puede descubrir su capacidad para enfrentarse a esta crisis y que son los que he recogido para mi presentación. Siendo imposible ignorar este contexto, mi grupo de investigación, apoyados también por estudiantes, chicas de trabajo social, nos propusimos dar voz a los niños para conocer cuál era su bienestar emocional y su resiliencia durante la pandemia, partiendo de los artículos 12 y 13 de la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, tenemos que dar voz a los niños, que expresen sus propias ideas, pero también tenemos que escucharlos. Son dos acciones diferentes. Tienen que ejercer su ciudadanía democrática, igual que hacemos los adultos, porque también son actores, ¿no? Bueno, aquí mostramos nuestro marco teórico y en la revisión bibliográfica que hicimos, sí, de la literatura actual, sí pudimos descubrir que algunos estudios deducen impactos negativos psicológicos y de salud mental en los niños, pero hay otros que deducen o que concluyen con unos sentimientos ambivalentes, es decir, los niños están aburridos, pero a la vez están contentos y alegres porque eso les da, este confinamiento les ha dado la posibilidad de pasar mucho más tiempo con sus padres y con sus madres que siempre estaban trabajando. Realizamos dos grandes estudios, uno a nivel nacional, cuando los niños todavía estaban confinados en sus casas, para saber qué habían sentido el primer día que habían puesto el pie en la calle, que habían salido a la calle. Y luego, una vez que hubo desescalada y se abrió el confinamiento, pero seguimos en cuarentena, se realizaron dos estudios de ámbito local para conocer los efectos que las normas de seguridad estaban produciendo en los niños y en las niñas. Estoy viendo el tiempo, estoy viendo el tiempo en mi reloj y creo que me quedan 2 minutos, ¿verdad? No, tienes más. Ah, vale, gracias. En el estudio nacional estos son los Sí. resultados y realizamos un cuestionario desde las referencias teóricas que se mandó por Facebook y por WhatsApp a los padres y madres, y en este cuestionario la primera pregunta era si los padres y madres autorizaban, por supuesto, el consentimiento o si daban su consentimiento informado para que los niños respondieran a estas 13 preguntas. 13 preguntas en las que se les preguntaba, como por ejemplo, ¿qué fue lo primero que sentiste al salir a la calle? ¿Qué fue lo que más te impactó? Ver a la gente con mascarilla, ver policía, ver a la gente con los guantes en la mano. Si tenían ganas o tuvieron ganas de salir al día siguiente, el segundo día, ¿qué hicieron el primer día? Y estos son un poco los resultados, ¿no? Bueno, respondieron casi 100 niños de 9 comunidades autónomas, de las 17 de toda España, y nos llamó mucho la atención que solamente el 63% de los niños tuviera muchas ganas de salir a la calle. Es decir, esto enlaza con el segundo resultado, ¿no? Solamente el 53% sintieron alegría y felicidad.
y algunos de ellos, una cuarta parte casi, experimentaron una cierta inseguridad después de tantos días de estar en casa y pisar la calle. Curiosamente, no visitaron a los amigos como todos hubieran deseado, un 70 y tantos %, sino que se dedicaron a dar un paseo con el adulto que les acompañaba, porque era obligatorio las 4 reglas del 1, que salieran con un adulto, que solo estuvieran como máximo 1 hora fuera de casa y que estuvieran a 1 kilómetro alrededor de su casa solamente, ¿no? Lo que más les impactó fue efectivamente ver a la gente con mascarillas, ver mucha policía, las distancias que había que mantener en la calle, pero en este estudio también hay que destacar la gran responsabilidad que tuvieron los niños en cumplir las normas y las medidas de seguridad. En los otros 2 estudios de ámbito local se realizaron en 2 localidades muy cercanas aquí a Salamanca, Santa Marta con 15.000 habitantes y Carvajosa con 7.000 habitantes. Y aunque el objetivo y las categorías de análisis fueron las mismas, la metodología de investigación fue diferente. En el caso de Santa Marta, se pudo desarrollar un grupo de discusión presencial en el mes de diciembre del 2020 con 6 niñas de la Ciudad Amiga de la Infancia, y en el caso de Carvajosa, en este caso las estudiantes, grabaron una videoentrevista semiestructurada que mandamos por WhatsApp y los chicos nos respondieron también en formato audio por WhatsApp. Como resultados parciales de estos estudios locales, tenemos que decir, porque todavía seguimos analizando los datos, que los niños han tenido sobre todo miedo a las enfermedades de sus familiares. Han experimentado aburrimiento, soledad, tristeza, a veces ansiedad e incertidumbre, pero también han tenido alegría por poder disfrutar de más tiempo con sus familias y sus mascotas. De hecho, nos comentaban que habían participado activamente en la familia, pues dibujando, cocinando, jugando, etcétera, ¿no? Manifiestan los niños empatía y cohesión, tienen facultades, capacidades, son resilientes para comunicarse virtualmente con sus amigos y abuelos. Y dicen que están tranquilos, más que nosotros, que entienden la situación y que tienen confianza en que todo esto pasará. Estos son 2 frases de este grupo de discusión, y esta es la fotografía que hicimos con las niñas de Santa Marta, donde podemos ver que tienen sentimientos ambivalentes, por un lado tristeza, pero también confianza en que esto pasará. Y estos son los resultados parciales del estudio de Carvajosa, que nos lo mandaron en audio y que me gustaría que pudiéramos oír, son unos segundos, pues cualquiera de ellos. ¿Qué percepción tenían los niños sobre las nuevas medidas de seguridad? ¿Se escucha? Sí, se escucha. No. ¿No se escucha? No. Bueno, bien, pues entonces no lo pongo si no se escucha. Son 4 audios como ejemplos de, bueno, de los resultados, ejemplos de este estudio. Como conclusiones generales... Antonia, para escuchar el audio tienes que quitar la presentación y después intentarlo de la poner con un apuntamiento en bajo donde está añadir el audio, ¿vale? Vale, muchas gracias. De todas maneras, como ya no tengo tiempo y Vale. estoy en las De conclusiones, nada, si a alguien le interesa luego, pues se puede escuchar a los niños, porque es realmente impactante, ¿no? Como resultados parciales, conclusiones generales, perdón, estas conclusiones coinciden con otros estudios que se han realizado en España, no tantos como desearíamos. Es un evento estresante para los niños, pero ellos en ningún momento se han demostrado o se demuestran como sujetos pasivos. Reflexionan, son conscientes de la realidad y tienen menor angustia que los adultos. Desarrollan procesos protectores individuales que les permiten ser resilientes ante el riesgo social. Esta fue una de las características que destacó ayer una ponente en una investigación expuesta, ¿no? Se le preguntó a los trabajadores sociales y y era una de las potencialidades para ellos, ¿no? Tienen capacidad de construcción, de adaptación y proponen medidas para mejorar la solución. Todo esto demuestra una ruptura con la lógica vertical de la concepción que tenemos de los niños y da cuenta de su capacidad crítica para desarrollar un discurso. Como reflexiones generales y provisionales del estudio,
Quiero que se fijen ustedes en el arco iris y en la frase en portugués que hay dentro del cuadro. El arco iris nos demuestra, nos transmite vida, armonía, entusiasmo, paz. Y es lo que ellos han estado colgando en sus ventanas y en sus balcones. Sin embargo, la frase de abajo fue la frase que ayer me dijo una colega, amiga que está en este congreso, cuando le dije, a ver si nos vemos pronto. Y ella dijo, nunca más llega el día, ¿no? Entonces, esta contradicción de pensamiento entre los niños y los adultos ante las adversidades, ¿no? Por lo tanto, la participación de los niños no puede ser estereotipada, no pueden ser pseudo protagonistas. Tenemos que encontrar, que crear entornos confiables para ellos, para que puedan pedirnos ayuda porque realmente saben que están siendo escuchados. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿escuchamos a los niños en la familia, en la escuela, en los servicios sociales? En la conferencia inaugural de este congreso, la doctora Sarah Banks se preguntaba, ¿cómo deciden los trabajadores sociales ejecutar sus acciones? Esta pregunta la vamos a trasladar al campo de la infancia. ¿Cómo deciden los trabajadores sociales ejecutar sus acciones con niños, no para niños? Es importante enfatizar esta preposición. Otra comunicación que ayer se expuso de Thais e Inés Casquillo, que habían hecho, creo que es la anterior que he comentado, una investigación con los trabajadores sociales dijeron que una de sus limitaciones era que los niños no participaban. ¿Realmente estamos formados los trabajadores sociales con un enfoque de derechos de manera general y con el enfoque de derechos del niño de manera más concreta? Esto demanda un compromiso sobre un modelo de intervención social que empatice con los niños y confíe en su palabra. Tenemos que democratizar el discurso del niño en las agendas de los congresos, en la cooperación, en la comunidad. Se trataría de rediscutir el sentido de la intervención social con niños en estos momentos, en contextos de emergencia social, y llegar a un acuerdo en relación con la intervención social que queremos, que no puede ser solamente un agrupamiento de profesionales, sino una acción transversal, sinérgica, que no estigmatice a los niños y a las niñas. Ayer comentaba mi amiga y compañera Ana Lima en su intervención una realidad con la que estoy de acuerdo. En España ha faltado coordinación entre los sistemas para enfrentar la pandemia. Pero además yo añadiría otra cosa. Las acciones tomadas por el gobierno español han sido exclusivamente reparadoras, sin otro tipo de intervenciones o acciones para afrontar la situación desde la ciudadanía. También aludido por el doctor Marcelo Gallo en su intervención tan interesante de esta mañana. Por eso se hace necesaria una reflexión de los fundamentos que orientan la acción profesional. ¿Para qué trabajamos? ¿Por intereses personales? ¿Por intereses técnicos, políticos, económicos o para buscar un interés colectivo? Retomo de nuevo, me falta una transparencia solo, retomo de nuevo un dato o una frase dada ayer. Entre los aspectos deontológicos del trabajador social está la promoción de los derechos del niño. También lo afirman los propios trabajadores sociales. Por lo tanto, la práctica profesional ha de ser eficaz en la reducción de las desigualdades sociales. Se ha de priorizar la perspectiva de los derechos de la infancia en toda intervención. Y así es como lo plantea la Agenda Global para el Trabajo Social. Participación activa y coconstrucción para una transformación social inclusiva. Obrigada, he ido muy rápido. Muchas gracias